¿Te gusta o te gustó alguno de los grupos o solistas que se han etiquetado como rock rupestre después de Rodrigo? No sé si después de Rodrigo, pero mira, la Camerata Rupestre era una maravilla. Jaime López fue considerado rupestre, es considerado rupestre y me parece uno de los mejores rockeros de México. El rock rupestre, para los que no lo sepan, porque esto es importante también contarlo, el rock rupestre en México fue un movimiento de gente que quería hacer rock, pero no tenía dinero para comprarse instrumentos, que es un problema que, Dios mío, que no sé qué están jugando aquí arriba. Si se oye, lo siento, pero como ya he contado, este es el patio de luces de un edificio y luego los niños juegan aquí arriba de mí. Eran músicos que querían hacer rock pero no tenían dinero para comprarse sus instrumentos, entonces decían que hacían música con instrumentos rupestres. ¿Qué quería decir rupestre? Guitarras acústicas, bongos, teclados muy sencillos, percusiones muy sencillas, mucho material acústico, porque de otro modo no podrían haber hecho rock. A mí me gustó mucho el movimiento rupestre, creo que tuvo grandes logros, oí mucho, sigo oyendo ocasionalmente rock rupestre, y de entre ellos creo que el que sigo oyendo con más frecuencia es Armando Rosas y concretamente el disco de la Camerata Rupestre, y por supuesto a Fernando Delgadillo, que yo lo consideraría dentro del movimiento rupestre, aunque sea también un cantautor y un rockero y un experimentador interesante. No sé, creo que hace muchos años que no hace nada totalmente nuevo, pero a mí me gustaba muchísimo el trabajo de Delgadillo, muchísimo. Sí, por supuesto que sí.